Muy buenos días, somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica, auditoría y seguridad informática. El tema que tenemos que abordar el día de hoy tiene que ver con la seguridad en las bases de datos. Es un tema también muy importante porque cuando hablamos de seguridad informática, a lo largo de estas 10 sesiones ya de clases que hemos tenido con anterioridad, hemos hablado pues de los principios de seguridad, hemos hablado de las principales amenazas que existen en Internet, hemos hablado de la clasificación y tipos de malware, hemos hablado también acerca de la norma ISO, acerca de algunas amenazas como es la ingeniería social, hemos hablado también de la seguridad en los dispositivos móviles, en las aplicaciones web, y nos toca también ver acerca de la seguridad en las bases de datos, dado que, como se dice, el tema de seguridad no solamente abarca un tema específico, sino abarca básicamente varios temas, no solamente la parte web. Dicho sea de paso, también invitarlos para el día viernes 18 del presente mes. Hay un ciclo de conferencias de la especialidad de análisis de sistemas, que es básicamente nuestra carrera, acerca de 4 temas interesantes. Dentro de ellos hay un tema que tiene que ver con nuestro curso, que tiene que ver con seguridad en aplicaciones web. Así que por favor vean si pueden asistir, sería interesante que asistan, porque van a hacer pues una conferencia donde van a explicar un poco más a fondo de ese tema, y también hay otros temas, como por ejemplo el tema también de Oracle, el tema del mundo de desarrollo con Azure, ¿ya? También es un tema interesante, así que ya seguramente les van a comunicar o les van a pasar el spot oficial. Entonces, jóvenes, en ese sentido, pues traten de asistir en la medida posible si pueden, para que por ahí tengan un poquito más de conocimiento acerca de esos temas, que es importante y es necesario porque es parte de su formación. Ok, entonces, en este caso, pues vamos a hablar acerca de la seguridad de las bases de datos. Ya sabemos que es una base de datos, sabemos que es una base de datos, pues es el elemento clave, fundamental, principal de un sistema de información, dado que los sistemas de información, en este caso, pues utilizan como repositorio, como almacén de información, básicamente, pues una base de datos, ¿no? En ese sentido, como se dice, es pieza clave y por lo tanto pues debemos de ver la manera de qué manera pues podemos, como se dice, salvaguardar la información dentro de un servidor de base de datos. Y ahí vamos a ir viendo en esta sesión algunas medidas y algunas amenazas también que a veces los hackers o crackers intentan violar la seguridad de los servidores. Y una técnica muy común que utilizan es la inyección de código SQL, y hay ahí 2 videos interesantes que nos sintetizan esa primera parte. Vamos, entonces, sin más preámbulo, a ver este tema. Bien, seguridad en base de datos. Ok, cuando hablamos entonces de seguridad en base de datos, pues este es un mecanismo fundamental, ¿no? Puesto que todo sistema informático va a estar siempre expuesto a cualquier tipo de amenazas o de daños. Como por ejemplo, pues tenemos aquí, ¿no? Las principales amenazas que pueden, pues, vulnerar la seguridad, que básicamente una primera amenaza es la pérdida de la información, es la destrucción física de los datos, es la eliminación de la información, de los registros que puedan existir dentro de las tablas de una base de datos relacional. Pues están también los hackers, mediante el hackeo, cuando logran pues violar la seguridad y el acceso al servidor de la base de datos, con la intención básicamente de robar la data o incluso de eliminarla, ¿no? Está también la destrucción física de los ficheros de una base de datos, así como también la alteración o el daño probablemente a los registros, a la información física que existan dentro de las tablas. Como medida de seguridad, claro está, sería pues el uso de backups, el uso de copias de seguridad, ¿no? Definitivamente, este tipo de amenazas o de daños suelen causar un daño, un impacto enorme y desastroso
como que también pueden ser un ataque leve o pequeño, pero de una u otra manera, pues causa la pérdida del principio básico de la seguridad, pues que tiene que ver básicamente con el tema de la confidencialidad. Hemos dicho que la confidencialidad es el principio básico de la seguridad informática. Bien, aquí tenemos una imagen donde básicamente pues nos habla de una serie de contenidos de seguridad que deberían de aplicarse dentro de una red, ¿no? Por un lado pues están los clientes, ¿no? Donde pues cada uno de ellos interactúa con su computador y si bien es cierto pues estos clientes necesitan tener acceso al servidor, a la base de datos, pero hay un detalle interesante porque en este gráfico podemos observar que existen también, por ejemplo, usuarios que se van a conectar de forma remota a través de sus celulares, a través de repente de sus laptops, de forma remota. Entonces, ¿cómo es el tema aquí? Todos estos clientes, ¿no? Cuando intentan, pues, acceder, digamos, al database, a la base de datos, a la red local, pues todos ellos están conectados dentro de la intranet, dentro de la red local. El hecho de que puedan sacar información hacia afuera o pueda ingresar información de afuera hacia adentro, pues tiene que haber aquí mínimo un firmware. El firmware es una especie de, digamos, de pared, de bloqueo, que va a hacer un proceso de autenticación y de filtrado para evitar que conexiones maliciosas pues intenten acceder a la red. Por otro lado, los usuarios remotos a través de la nube, a través del cloud, también van a tener que acceder al servidor de la base de datos en algún momento cuando estos quieran extraer información o acceder a la información de la base de datos. Y tú dirás, ¿pero cómo? Pues para eso tendrán que utilizar una aplicación web. Acuérdate que la aplicación web es el medio para poder acceder al servidor de base de datos. Es el elemento, es la interfaz del sistema. Y por otro lado, nos dice que toda empresa debe contar con un disco de almacenamiento de datos remoto. Es decir, debe contar con un servidor de base de datos remoto. Y este servidor de base de datos remoto debería de almacenar una réplica de la base de datos en la nube, una réplica in the cloud, ¿no? Una réplica en la nube. Esto obviamente implica de que se tengan que realizar algunas copias, ¿no es cierto? Algunas copias de seguridad que se tengan que tener que manejar e incluso estas copias podrían estar almacenadas en la nube. Es decir, almacenamiento de datos profesor en la nube, sí, como una medida, digamos, de seguridad alterna a la que pueda ya existir en la empresa. Hay una tendencia, jóvenes, hoy en día de que todo se cargue en la nube. No solamente, por ejemplo, la carga de archivos, como algunos correos o servidores de correos nos ofrecen, como es Gmail o como es Hotmail, nos ofrecen pues el almacenamiento en la nube, ¿no? A través de sus propios Drive, sino que también manejemos, la empresa debe tener un espacio de almacenamiento virtual en la nube, o sea, debe tener un Drive, pero que no sea gratuito, sino que sea pagado para que pueda esta empresa, o sea, este tercero, administrar toda, por ejemplo, todas los backups, todas las copias de seguridad que ellos realicen de forma diaria. Nosotros sabemos que como especialistas de sistemas debemos de manejar copias de seguridad, pero estas copias de seguridad no deben de ser copias de seguridad mensuales, sino deben ser copias de seguridad diarias, porque frente a un, digamos, ataque, un hackeo o una vulneración al servidor, vamos a suponer que el día de ayer la empresa sufrió, fue víctima pues de un ataque remoto y se tumbaron la base de datos o modificaron parte de la información. Entonces, si nosotros hemos logrado sacar copias de seguridad, tenemos un plan de mantenimiento todos los días a las 00 horas, por ejemplo, se generen backups de forma automática del propio servidor, entonces no habría problema, porque la data que se perdería solamente sería la data de las últimas 24 horas, dado que el día de ayer, antes de ayer, ¿no? Se sacó pues una copia de seguridad y no lo hicimos nosotros, lo hizo el propio sistema, el propio gestor de base de datos. Entonces, las copias que se generen, nosotros lo que debemos hacer es ahora
subirlo a la nube. Entonces, de esa manera, pues, la información que se perdería serían solamente de horas y no información histórica de toda una semana, de todo un mes, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido, el tema de backups creo yo que es un elemento clave y es fundamental como parte de lo que son, digamos, como una medida de seguridad. Porque las medidas de seguridad existen varias, pero cuando hablamos de información, hablamos de datos sensibles, más aún de una base de datos, pues la mejor forma de resguardar esta información es mediante las copias de seguridad. Por otro lado, también debe haber un soporte técnico, y eso es importante. Toda empresa debe tener un área de sistemas, debe tener un área de soporte, donde básicamente los especialistas que están ahí pues deben de dar pues el famoso help desk, ¿no? A los usuarios frente a cualquier amenaza que pueda suscitarse, pues ellos van a ser los responsables directos. Estamos no el usuario no conoce mucho de este tema, pero el área de soporte, el área de sistemas, ellos sí son los responsables de brindar el soporte tecnológico y de administrar la información que maneja la empresa. Como vemos aquí en el gráfico, pues se van a realizar, dice, backups online, o sea, se van a realizar copias de seguridad en línea. Probablemente algunos estén almacenados en un servidor, remoto, como está ahí la imagen, ¿no? La réplica cloud, una réplica en la nube. Y claro, toda esa información deben acceder y administrar ellos, el área de soporte, el área de sistemas. Por otro lado, también van a haber una serie de servicios lógicos de seguridad que tienen que darse, como pues son el tema de configuraciones, el tema de accesos en el servidor, que eso ya lo tienen que hacer los especialistas y que de una u otra manera pues deben estar presentes. Profesor, una pregunta, ¿sí? El tema de seguridad de base de datos, ¿solamente lo tengo que implementar en un solo gestor de base de datos o lo puedo implementar en cualquier gestor? Pues en realidad debería ser en cualquier gestor, puede ser en SQL Server, puede ser en Oracle, puede ser en MySQL, puede ser en DB2, etcétera. Es decir, todos los programas que tengamos disponibles y que uno de ellos sea nuestro gestor de base de datos, pues al margen de la versión y al margen de tipo, el tipo de servidor, lo que tenemos que hacer es aplicar por lo menos, ¿no?, algunas normas o algunos principios de seguridad. Siendo pues el tema de copias de seguridad el elemento, digamos, más usado a nivel pues de como medida, ¿no?, como una medida preventiva. Bien, existen algunas vulnerabilidades que afectan la seguridad de las bases de datos en las empresas, sí, y aquí tenemos una clasificación de 10 tipos de vulnerabilidades que suelen afectar pues la seguridad de una base de datos en una empresa. Ok, ¿cuáles son? La primera de ellas es el hecho de utilizar excesivos privilegios, el hecho de asignar muchos privilegios a muchos usuarios, ¿no? El exceso también es dañino, ¿ok? Por eso reza el dicho, ¿no? Todo en exceso es malo. Entonces, si vas a tener usuarios que van a tener acceso al servidor, verifica que estos usuarios sean limitados, ¿no? Más aún cuando le vas a dar el rango de administrador. ¿Qué significa? Que cuando tú accedes al servidor, en el caso de SQL Server, pues tienes dos formas de autenticarte, ¿no? Uno de ellos es modo Windows y el otro es modo SQL. Modo Windows es con la cuenta de computador con el cual se inicia y se supone que debería tener una contraseña. Y la otra forma tiene que ver con el usuario SA, que es básicamente el usuario que nos va a permitir conectarnos a SQL y que se supone que nosotros hemos tenido que asignarle una contraseña al momento que realizamos la instalación del SQL Server como gestor de base de datos relacional. Entonces, aparte del usuario SA, profesor, ¿puedo tener otros usuarios? Sí, tú puedes tener otros usuarios también creados dentro del servidor. Lo que tienes que procurar es que estos usuarios sean limitados en cuanto al acceso al servidor de la base de datos. O sea, 1 o 2 o máximo hasta 3 usuarios deberían ser, digamos, los usuarios clave que van a tener acceso al servidor de la base de datos. Y no puedes crear varias cuentas y hacer un uso excesivo de privilegios a esos usuarios porque en algún momento por ahí uno de ellos podría en todo caso facilitar incluso su contraseña a un tercero para que acceda y
y eso no hay forma de validarlo, porque el sistema va a validar únicamente por código de usuario y password, ¿ya? Entonces, esa es una primera vulnerabilidad importante que suele afectar la seguridad de la base de datos en una empresa. El segundo punto tiene que ver con el abuso de privilegios. El abuso de privilegios es cuando asignamos más de un rol a un determinado usuario sobre más de una tabla. Y eso también puede ocasionar, digamos, en cierta medida, generar alguna amenaza con respecto, pues, a ese tema, ¿no? Como tercer punto, estamos hablando acerca de la elevación de privilegios no autorizados. ¿Qué significa eso de elevación de privilegios no autorizados? En SQL Server, si tú recuerdas o recordarás en todo caso, hablábamos de los comandos, en este caso DSL, el Data Control Language, con lenguaje de control de datos. Y ahí pues nos hablaba de la cláusula grant, de la cláusula any y de la cláusula revoke. Y el grant básicamente eso se utilizaba cuando queríamos acceder o conceder ciertos permisos a ciertos usuarios sobre ciertos objetos de la base de datos. Entonces, evitemos el uso excesivo, en este caso, no solo de privilegios, sino también el hecho de elevar privilegios no autorizados a otros usuarios. A veces pasa que un usuario no debe tener acceso a dicha tabla, pero a veces de forma interna también el área de sistemas puede cometer el error de elevar de privilegio a un usuario quizás no autorizado que no le corresponda ese privilegio. Entonces ahí el error estaría cometiéndose por el propio especialista del área de sistemas. Entonces hay que también tener en cuenta ese punto. Otra vulnerabilidad tiene que ver con la vulnerabilidad de la plataforma que se está utilizando. Es decir, si tenemos una aplicación web, llámese PHP, llámese de repente lenguaje Java o C# o lo que fuere, tenemos que evaluar que esta aplicación web no tenga puntos de acceso o no sea vulnerable en cuanto al tema de conexión o de conectividad al servidor, porque por ahí mismo también podrían entrar los hackers a través de la aplicación web. ¿Por qué? Porque es la cara al usuario. El servidor no lo va a visualizar el usuario directamente. Él va a acceder al database, pero no de forma directa, sino de forma indirecta, porque a través de la aplicación web o de la app móvil es que él va a tener que ingresar los datos para poder enviar o extraer dicha información de la base de datos. Entonces hay que tener cuidado con ese punto. La quinta vulnerabilidad tiene que ver con la inyección de código SQL. Aquí viene pues el famoso, ¿no? El famoso término SQL injection o inyección SQL. Entonces, ¿cómo es eso, profesor, de la inyección SQL? Pues simplemente es enviar código SQL a través de la URL. Cuando un website no tiene, digamos, la seguridad, digamos, a un nivel pertinente, tú puedes enviar instrucción SQL a través de la misma URL y hacer que el servidor o entre en un bucle o automáticamente te devele cierta información. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Pero eso depende pues del nivel de seguridad que tenga ese website. Cuanto más, digamos, protegido esté su código, mejor va a ser, porque va a ser un poco difícil de enviar código alterno al servidor, a la base de datos, a través de la URL. Y la sexta vulnerabilidad tiene que ver cuando se realizan auditorías informáticas, pero no lo suficientemente eficientes. Son auditorías de repente débiles. Entonces, eso también podría ser una vulnerabilidad. Y como séptimo punto está la denegación del servicio. Es decir, una vulnerabilidad también que afecta a la seguridad de la base de datos es cuando alguien logra detener, ¿no?, los servicios del programa, del gestor de base de datos. Profesor, no entiendo, ¿a qué se refiere con denegación del servicio? Puede preguntar quizás Purisaka. Yo diría, Purisaka, eso pasa cuando tú quieres o intentabas levantar el SQL Server y te salió un mensaje de error en el logueo y te dice, no se encuentra habilitado tu servidor, error en el hostname o error en el hostname significa el servidor, error en el nombre del servidor. Y a veces me decían, profesor, no carga mi SQL, no puedo ingresar.
Y yo le digo, pero ¿has cambiado el password del usuario SA primero o de qué forma quieres conectarte? Pues de repente está en la forma. Prueba con usuario SA de autenticación modo SQL. Nada, profesor. Prueba con autenticación modo Windows. Tampoco. Ya cuando no puedes ni modo Windows ni modo SQL, quizás es que el servidor esté detenido. El SQL agent. Acuérdate que los programas trabajan con servicios. Entonces, cuando tú ibas a la ventana, ¿no? Donde están los servicios, acuérdate, Windows R, y poníamos service.msc, cargaba la ventana de servicios, ¿no? Y ahí están pues todos los servicios que existen dentro del computador y que de una u otra manera permiten el funcionamiento del mismo. Y yo le decía a Purisaca, busca, por ejemplo, ahí el que diga SQL Agent y mira cuál es su estado. Profesor, está detenido. Ya, pues tienes que levantarlo. Cuando tú hacías clic derecho, iniciar, estabas levantando el servicio. Ahora, pero tú dirás, profesor, pero yo lo instalé y estaba funcionando. Quizás puede que lo hayas detenido manualmente, o sea, hagas clic derecho de detener, o de repente alguien ha detenido el servicio y no te has dado cuenta. Entonces, a eso se refiere con denegación del servicio, ¿no? No solamente es el SQL Agent, también hay que activar a veces el SQL Browser, ¿no? Y el servidor, ¿cómo se llama? De la gente, ¿no? De SQL, para que pueda, pues, levantar el programa, para que pueda cargar. Si está detenido ese servicio, simplemente no se va a poder tener acceso. Como punto 8 están las vulnerabilidades en protocolos de las bases de datos. También es otra forma de acceder, ¿no? Acuérdate que las bases de datos tienen también sus protocolos de acceso. Entonces, cuando esos protocolos no están bien definidos o son vulnerables, entonces también se puede, digamos, perpetrar el acceso. Y como noveno punto está pues la autenticación débil, es decir, cuando nos conectamos al servidor con un usuario que de repente hemos creado, tengo el usuario Pedro, el usuario de repente Juan o el usuario María, y yo trato pues de conectarme con ese usuario y la autenticación es débil porque la contraseña le pusieron del 1 al 6. No, pues eso no es. O le ponen del 1 al 4, o le ponen del 1 al 8. O sea, ponerle una clave a un usuario de esa manera es invitarlo a que te hackeen, invitarlo a que violen tu seguridad, ¿no es cierto? Entonces debemos evitar eso. Entonces, ¿qué se recomienda? Cuando tú creas un usuario de base de datos, procura crearle una contraseña un poco extraña, donde de repente utilizas números, letras, mayúscula, minúscula, que sea difícil de, como se dice, de identificar de tal manera que haces fuerte, haces robusta el proceso de autenticación, porque nadie así por así va a poder ingresar porque tiene una contraseña de repente no tan fácil de descifrar, sino un poco complicada o difícil, como el uso de caracteres especiales, signo dólar, una letra, ¿no? Mayúsculas, minúsculas. Entonces ya el proceso de hackeo va a ser un poco más difícil, no eficiente al 100%, pero por lo menos puede dificultar ese proceso de, digamos, de acceso, ¿no? Entonces, a eso se refiere el punto 9 cuando habla de que evitemos, pues, utilizar o realizar autenticaciones débiles. Por otro lado, el punto 10 tiene que ver con la exposición de los datos de los backups, es decir, de las copias de seguridad. Evitemos que estos backups, que estas copias de seguridad de nuestro database estén expuestos a los usuarios de la empresa. Porque ¿qué pasaría si el hacker es un empleado mismo en la organización? Es un infiltrado, es un empleado que de repente no tiene acceso al área de sistemas, pero sabe de informática y va a tratar la manera desde la misma red interna, desde la misma red LAN, de ver la manera de identificar o de reconocer dónde están las copias de seguridad. Porque claro, si alguien modifica la base de datos y también altera los backups o los elimina, entonces ahí sí ya no hay nada que hacer porque ya la empresa perdió toda su información. Entonces quizás ahí Cueva se pregunte y diga, profesor, yo recuerdo en mi curso de redes que me hablaban de servidor remoto. ¿Es importante entonces que una empresa maneje un servidor remoto? Sí, debería tener un servidor remoto. En este caso, un servidor remoto de una base de datos. Es como decir, un servidor espejo que contenga pues automáticamente lo mismo que el servidor central,
pero que está ahí como medida, ¿no?, de contingencia frente a cualquier incidencia informática que se pueda suscitar, ¿no? Muy bien, hablemos ahora de las amenazas, ¿correcto? Hablemos de las amenazas. Dice, se deben considerar las amenazas para cada tipo de empresa donde se implementará el sistema de base de datos, dado que pueden haber amenazas particulares a las que estén más expuestas. Es decir, aquí como especialistas de sistemas debemos de evaluar e identificar cuáles son las posibles amenazas que la empresa, que la organización donde vamos a laborar o donde estamos laborando en todo caso, son las más comunes o han sido las más concurrentes. Esto va a permitir que los especialistas puedan implementar un sistema de base de datos donde básicamente las amenazas particulares sean menos. Es decir, y también se corran menos riesgos, porque acuérdate que toda amenaza puede conllevar a riesgos, eso ya lo hemos explicado. Cuando una amenaza se cristaliza, entonces sí corremos ya un riesgo. Los riesgos son básicamente posibles escenarios a los cuales podríamos llegar si es que una amenaza logra cristalizarse, logra ejecutarse. ¿Ya? Detalle con ese punto. Muy bien, el ataque a una base de datos de MySQL con SQL Injection, vamos a ver lo siguiente, mira, acá tenemos el ejemplo. Dice, queremos buscar una página vulnerable para aplicar el ataque de SQL Injection. Esto lo podemos hacer ingresando en Google y buscando la siguiente forma, ¿no? Allí URL, dos puntos, en este caso hay un ejemplo que han puesto de esa manera, noticias.php. ¿Por qué ponen PHP? Porque la página que intentan hackear es el PHP. Y luego ponen ID igual y luego debe de venir ahí un valor o un parámetro. Entonces aquí vamos a abrir una herramienta de software que se llama pues el SQL iHelper, que es básicamente un software que permite pues detectar, ¿no?, las vulnerabilidades que puedan existir pues en un servidor de base de datos. Entonces, se va a pegar la URL justamente en este software, en la parte del target, ¿no? Y damos clic en inject, que significa inyección, para probar básicamente el tema de la vulnerabilidad de esa URL, ¿no?, a la cual se intenta al parecer hackear o acceder. Muy bien, los ataques a una base de datos como MySQL, con SQL Injection, ¿no? Posteriormente el programa comienza pues a chequear los datos de la página donde podamos determinar qué tipo de versión, por ejemplo, de base de datos tiene y podemos acceder a algunas propiedades interesantes que el mismo software nos va a proporcionar, ¿okay?, que es el programa que se va a usar, que se está usando en todo caso. Muy bien. Luego debemos hacer clic en la opción que dice Get Database. En Get Database, que es para obtener básicamente el nombre de la base de datos, y seleccionamos la opción que dice nombre de la base de datos, Database Name. Y ahí en la opción de Database Name, de Database Name, o sea, el nombre de la base de datos, ahí recién le damos clic en la opción que dice Get Tables. Get Tables significa pues obtener tablas, para obtener básicamente las tablas que tiene pues la base de datos, porque ya están intentando ingresar. Luego de hacer clic en Get Tables, que es básicamente para obtener las tablas, podemos observar que el programa nos obtiene el nombre de las tablas pertenecientes a esa base de datos, que en este caso existe, ¿no? Y claro, es una forma pues de poder acceder a la información que tiene, pues, ¿no?, que tiene en este caso el servidor. Bien, el ataque a una base de datos con MySQL, de base de datos de MySQL con SQL Injection, ahora debemos señalar pues una de las tablas y luego hacemos clic en la opción que dice Get Columns, obtener columnas. Ahí están seleccionando, por ejemplo, la tabla User, al parecer esta base de datos está en inglés,
y quieren acceder a la tabla de usuarios, y les va a aparecer el nombre de cada una de las columnas de esa tabla de usuarios, como por ejemplo el email, el password y el nombre. Esos son los atributos. Y de esa manera pues van a poder obtener el login y el password de los usuarios. Finalmente, seleccionamos las columnas de las cuales queremos obtener los datos y hacemos clic en Download. Por ejemplo, ahí al acceder a la tabla, pues se está accediendo a todas las cuentas de correo, al password y al nombre. Y aquí vemos, dentro del ejemplo, claro está, vemos un error muy común que cometen los usuarios, ¿no? Te ponen password que son fáciles de adivinar, ¿no? Por ejemplo, Nano, el bebé, dice, ¿no? Bebé José, o sea, ponen nombres pues que de repente no llega pero ni a 4 o 5 dígitos. Entonces, es una contraseña pues fácil de descifrar cuando se utiliza un software o un programa que de repente permita hacer eso, generación de contraseñas o descifrado de claves. Entonces, en la medida posible, utilicen números y letras o caracteres especiales, ¿no? Bien, en este caso, al hacer clic en la columna, ¿no? Se obtiene, pues, los datos. Y ahí van a hacer clic en la opción que dice Download. Y así obtenemos el nombre del usuario y la contraseña. Dice, para poder luego manipular la página la página web a nuestro uso. Bien, entonces, vamos a ver aquí un video, ¿no? Donde nos va a explicar justamente, donde vamos a visualizar todo este proceso, ¿ok? Entonces voy a apagar mi cámara un momento para tener una mejor nitidez. Bien, en ese sentido, como vemos ahí en el video, efectivamente, como se dice, han logrado, ¿no? Mediante ese programa, el SP Help que están ahí utilizando, ¿no? Este software de inyección y están aprovechando pues la URL para poder, como se dice, acceder, ¿no? A la base de datos. O sea, es como hacer un escaneo de la URL, ¿no? Y claro, MySQL, dicho sea de paso, es un motor de base de datos que es muy vulnerable. No sé si ustedes sabían. SQL es un programa muy vulnerable al momento de hacer hackeos. Casi la gran mayoría de hackeos que se hacen es porque han hecho los sistemas en MySQL. Entonces, aquellos estudiantes que están pensando hacer su perfil de proyecto, su proyecto con MySQL, vayan pensando en investigar cuáles son los puntos claves o los puertos vulnerables en cuanto pues acceso, por ejemplo, a lo que viene a ser pues MySQL. No vaya a ser, jóvenes, que el jurado les pregunte algo referente al tema de seguridad informática con respecto al gestor de base de datos que ustedes estén utilizando como parte de su proyecto. Ya les adelanto eso. Ya traten de empaparse un poquito
más acerca del tema de SQL Injection, pero para ser más específico con MySQL. Si es que vas a trabajar en MySQL, tu gestor ¿no? Tu base de datos, como gestor de base de datos vas a usar MySQL, y quizás ahí tú vas a implementar tu base de datos. Entonces, averigua cuáles son los puertos de MySQL, averigua, empápate acerca de cuáles son los puntos vulnerables y qué medidas de seguridad tú podrías implementar en el servidor de base de datos de MySQL para evitar ser víctima de hackeo o de SQL Injection. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Se los dejo como tareita para que vayan ustedes ahí investigando, sobre todo si es que en tu perfil de proyecto de investigación pensabas tú hacer o estás haciendo con MySQL, ¿ya? Vaya a ser que por ahí el jurado te sorprenda con alguna pregunta de ese tipo. Muy bien, vamos a ver ahora un poquito más acerca de SQL Injection. Acá tenemos un video de un especialista, de Pablo Campos, que nos va a explicar un poquito más a detalle cómo es que funciona esto ya a nivel de programación, a nivel de código, y vamos a observar a ver de qué se trata. ¿Qué tal? Soy Pablo Campos, CTO en Segmotic, y vamos a ver en este vídeo de manera muy básica lo que es un SQL Injection. SQL Injection es una vulnerabilidad en la cual, imaginaros un formulario web, por ejemplo, en el que tenemos usuario y contraseña, como en este caso, ¿vale? Y la sentencia SQL que coge ese dato de usuario y contraseña y lo comprueba en la base de datos, pues no está parametrizada, el lenguaje o el framework que la está ejecutando no lo está haciendo bien, y suponeros que se está llegando a una sentencia parecida a esta, ¿vale? El que no sepa SQL, bueno, es muy sencillo, le estamos diciendo, selecciona todo de la tabla, pues vamos a poner usuarios, donde username sea igual, y aquí estamos suponiendo que la aplicación está insertando lo que nosotros pongamos en el campo name, ¿vale? Pero si somos un poquillo listos y ponemos aquí en el campo formulario, ¿vale? En el user, pusiéramos bla bla, comillas, habríamos escapado de esa sentencia. Y si ahora ponemos o 1 igual a 1, pues si habéis entendido el concepto, estamos diciendo, seleccionanos todo de la tabla usuarios, donde user es igual a bla bla bla, no se cumple para ninguno, ¿vale? O para casi ninguno, o donde 1 sea igual a 1, es decir, siempre. Le estamos diciendo que nos lo devuelva todo. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando el parámetro que se introduce aquí nos está validando en el servidor y se está ejecutando pues, una query incorrecta. Existe una herramienta que una vez descubrimos un ataque de SQL Injection, automatiza todo el proceso o nos ayuda bastante, ¿vale? Para verla vamos a usar la WASP Broken Web Application Project, ¿vale? Es un proyecto con un montón de servidores y aplicaciones vulnerables web, y la herramienta es SQL Map. Gratuita, muy sencilla de usar, y vamos a ver un ejemplito de cómo, teniendo identificado un SQL Injection, podemos llegar a cosas pues, bastante grandes, ¿vale? En este formulario vamos a probar con el comando que hemos dicho antes, ¿vale? Tal cual, a ver si hay suerte, ¿vale? Probamos y efectivamente comprobamos cómo la propia web nos ha devuelto todos los resultados de la base de datos de usuario. Cuando si pusiéramos solo admin, pues realmente solo nos devuelve el nuestro. Es decir, sabemos que es inyectable, ¿vale? En términos de SQL. Para hacer de manera correcta el ataque, os recomiendo abrir la consola de desarrollador, network, y ver la petición que se realiza, ¿vale? Os lo copiáis como curl y os lo pegáis en la consola. Lo primero que hay que hacer es quitar el curl, ¿vale? Ponemos SQL map y -u para especificar que la URL es esta, ¿vale? A continuación vamos a sacar los datos
de la petición, username igual a Pablo, and password igual a Pablo, userinfo php submit, ¿vale? Y le vamos a decir que esos son los datos. El resto, a excepción de las cookies, pues vamos a eliminarlo porque no nos interesa, ¿vale? ¿Por qué? Porque con la cookie, bueno, pues vamos a ser capaces de decirle a la aplicación para que pruebe cosas, datos válidos. Le ponemos también el menos cookie, igual, y abrimos doble cookie, ¿vale? Todo lo demás, pues como ya hemos comentado, no nos sirve de absolutamente nada y nos lo cargamos. ¿Qué hace este software? Bueno, pues lo que hace es, igual que, por ejemplo, herramientas de phashing, probar vulnerabilidades típicas, fallos conocidos, configuraciones malas, para a través de un parámetro que es inyectable, que tiene una vulnerabilidad de SQL injection, bueno, pues colarse a la base de datos y ver lo que puede hacer. Y lo último que debemos de decirle a SQL Map es que queremos conocer las bases de datos, ¿vale? Con el comando --dbs. Vamos a ejecutarlo y a ver qué encuentra. Vale, comprobamos que una vez ha terminado todo el análisis, ha probado un montón de posibles vulnerabilidades, pues nos devuelve las bases de datos que hay disponibles en ese servidor, ¿vale? A través de una inyección SQL en una página cualquiera nos devuelve todo lo que hay en el servidor. Para hacer una prueba con una base de datos, por ejemplo, NoWhat, verificamos con "-d" mayúscula que vamos a hacer la prueba sobre esa y le ponemos el comando tables, ¿vale? Para ver las tablas disponibles en esta base de datos, a ver si es capaz de encontrarlas. Ahí está, nos ha mostrado todas las tablas que existen en la base de datos NoWhat y bueno, tenemos una que se llama Credit Card, que nos llama la atención y que queremos ver si somos capaces de sacar algo en claro de ella. Con "-t" mayúscula especificamos que nos estamos refiriendo a esa tabla y con el comando "-down" le vamos a decir que nos saque por pantalla todos los datos que existen en esa tabla, si es capaz. ¿Vale? Y ahí está. A través de una vulnerabilidad SQL Injection hemos conseguido sacar los números de tarjetas de la base de datos NoWhat de la tabla Credit. El software SQL Map pues tiene un montón de funcionalidades que nos han visto en este vídeo. Todo el que quiera profundizar y saber más de seguridad, que se suscriba al canal de OpenWeb. Bien, entonces, esa es otra forma, ¿no? Este es otro software que hemos visto ahí, que como también intentan, pues, ¿no? Una forma algorítmica, a través de un algoritmo, pueden acceder, pues, a la base de datos, ¿no? Bien, veamos ahora algunas contramedidas que pueden, de repente, en este caso, aplicarse, ¿no? Para poder justamente hacer frente, pues, ¿no? al tema del SQL Injection. Dice, las contramedidas que se toman para enfrentar estas amenazas pueden ser físicas o pueden ser administrativas. Y surge aquí la pregunta, ¿no? ¿Cómo robar la base de datos de la empresa usando a un empleado? Que a veces también pasa. A veces pasa de que terminan, pues, infiltrando, ¿no? A veces a un mismo empleado dentro de la empresa para que haga especie de boicotee el acceso, la seguridad. En este caso hay otras formas mucho más sofisticadas, como por ejemplo, ¿no? En el primer paso dice, envían un correo, ¿no? Con un archivo adjunto. Este archivo adjunto pues suele ser un Excel, un archivo de Excel, y este correo pues lo direccionan al usuario, ¿no? A través de una cuenta de correo, saben quién es el usuario y se lo envían. El segundo paso es que este archivo de Excel pues contiene una macro, es decir, contiene una macro en Visual Basic, la famosa macro VBA. Hay que entender que los archivos de Excel, tú puedes crear un archivo de Excel y incorporarle código, incorporarle algoritmo para que pueda hacer pues determinado proceso, determinada tarea a través de ese archivo.
Y para eso, pues, una macro de Visual Basic lo que va a hacer es va a robarle los datos del SQL Server. ¿Lo puede hacer? Sí. Si es que tienen el algoritmo, digamos, sofisticado, pertinente, toda la lógica de programación, puede hacer que el usuario al descargar el archivo y al intentar abrirlo, le va a salir un mensaje que va a decir el archivo contiene código encriptado o es un archivo de una macro de Visual Basic, ¿no? Desea habilitar su ejecución. Si el usuario le dice habilitar contenido, entonces inmediatamente todo el código que está se puede auto ejecutar. Y ese código podría direccionarse, en este caso, al servidor, si es que, mayor aún, si es que el archivo es enviado, pues, por ejemplo, al usuario administrador de la base de datos, ¿no? Y no lo revisa, no pasa, pues, un filtro, inmediatamente lo que va a hacer va a hacer una lectura de información de la base de datos. Y el paso 3 es que luego ese mismo archivo, de repente ese usuario lo reenvíe o lo envíe pues a otro computador, ¿no? Entonces ahí ya se está pues ejecutando código y probablemente ese código esté creando incluso o copiando datos que se puede hacer pues mediante programación, ¿no? Yo en algún momento cuando enseñé, por ejemplo, enseñé en todo caso macros en Visual Basic, yo podía hacer que un archivo de Excel, mediante un archivo de Excel, podía conectarme, por ejemplo, a una base de datos de Access y también podía conectarme remotamente a la base de datos de SQL, ¿no? Y hacer que toda la data de SQL se copie a un fichero de Excel. Eso se puede hacer con un bucle. Entonces, pero tengo que tener el nombre de la tabla, el nombre de la base de datos específica para hacer ese copiado. Y habían macros que te permitían copiar. Yo podía copiar, hacer un barrido, por ejemplo, la tabla clientes de la tabla pedidos, y mediante ese botoncito decía ejecutar macro y empezaba a copiar todos los datos en el mismo Excel. Si eso se puede hacer, imagínate, a nivel de macro, entonces, obviamente, pues si podemos hacer eso mediante este lenguaje de programación que existe, el famoso Visual Basic, entonces, ¿de qué manera pues no usará pues un hacker esos archivos para no solamente hacer un barrido de la información, sino también para que luego esos datos que ya han sido copiados pues se puedan redireccionar directamente hacia otro correo? Y eso a veces es una forma común de poder hacerlo. Entonces, esa es una advertencia que debemos de tener, es que cuando recibimos correos electrónicos y tienen código, como es una macro, hay que tener cuidado de qué se trata la macro y qué cosa es lo que está haciendo, ¿no? Más aún si el usuario no logra percibir, ¿no?, la ejecución del código, entonces sí puede poner en riesgo la seguridad de su información, ¿no? ¿Existe un modelo básico de seguridad a nivel de base de datos? Sí, y contiene básicamente 3 elementos. Esos elementos son, primero, pues el sujeto, los objetos y los tipos de acceso. Cuando hablamos de los sujetos, tenemos aquí los usuarios, los grupos de usuarios, están los roles, están los procesos. Como objetos están pues las tablas, las columnas y los índices y también las listas de lo que viene a ser pues una base de datos. Existen ciertos permisos que podemos asignar, como por ejemplo los tipos de acceso que vamos a asignar por cada usuario, lo que yo te comentaba al inicio de la clase. Tienes por ejemplo el select, el insert, el update y el delete. Esos son tipos de acceso. Tú puedes tener un grupo de usuarios dentro de la base de datos, es decir, un grupo de usuarios. Cuando digo usuarios, no estoy hablando de la tabla de usuarios, ¿sabes? Estoy hablando de las cuentas de usuario que tú puedes crear dentro de una base de datos. Y a cada usuario tú le puedes dar ciertos permisos. Profesor, ¿eso se refiere cuando usted hablaba del grant? Sí, el hecho de conceder. Y en este caso del DENI, estamos hablando de la cláusula DENI, que tiene que ver cuando queremos hacer una denegación, cuando queremos denegar permisos. Entonces, yo puedo tener el usuario, por ejemplo, el usuario María, el usuario Antón y el usuario Agustín, por decir. Entonces, yo quiero que Agustín solamente tenga acceso a la tabla pedidos, nada más. Entonces, ¿ese acceso de qué tipo va a ser? ¿Va a ser de tipo ready, de tipo select, o va a ser pues un acceso, por ejemplo, de tipo escritura? ¿Qué puede hacer? ¿Va a insertar datos? ¿Puede actualizar los datos? ¿O va a poder eliminar datos? Entonces, a veces a los usuarios le damos acceso select y también insert. Decimos, no, él solamente puede insertar
y puede seleccionar o sea, muestra la data que tiene esa tabla, inserta registros, agrega registros, pero si se equivocara, él no puede hacer ese proceso de modificación. Para eso existe otro usuario que va a tener acceso en el sistema y ese usuario es el único responsable de poder hacer cualquier modificación sobre esa tabla específica. A esos jóvenes le conocemos como niveles de acceso, ¿ya? Entonces, tú puedes eso también asignar en SQL, sí, puedes asignarlo ya sea a nivel de tabla internamente o a nivel, pues, de acceso físico como un usuario. Te creas los usuarios de forma física, cuentas de usuario, y con esas cuentas de usuario lo validas en la aplicación web o aplicación, no sé, de escritorio, y de acuerdo a los permisos previamente concedidos, pues simplemente va a poder actuar dentro del sistema. Es una forma también o un modelo de seguridad. Esto va a permitir, pues, modelar ciertas políticas de control de acceso dependientes del nombre, dependientes también de los usuarios o de los grupos de usuarios que tengamos que crear en el servidor. Existen controles informatizados para entornos multiusuarios. Sí, y a esto es lo que yo me refería, ¿no? No sé si tú recuerdas, unidad didáctica, gestión de base de datos. Cuando hablamos de las autorizaciones que queremos nosotros conceder en el servidor, es como el poder administrativo que se necesita para acceder legítimamente a un sistema. Y aquí, jóvenes, nosotros podemos efectivamente asignar un permiso. Dice, proporcionar al usuario con identificador de autorización de tipo manager todos los privilegios mediante el grant. Por programación, esto sería de esa manera. Profesor, ¿también lo puedo hacer por diseño? Sí, te vas a la opción no usuario, clic derecho, de usuario, creas el usuario y ahí hay sus opciones para poder conceder o denegar permisos. O sea que esto no necesariamente lo puedes hacer por código, también lo puedes hacer por diseño. En programación sería pues grant all privileges, en este caso, como se dice, pues no, conceder conceder todos los privilegios. On staff significa pues encender, ¿no? Iniciar, ¿no? To manager es básicamente para el tipo de autorización que va a ser administrador, manager. Which ground option, ¿no? Es decir, con la opción de conceder. Acuérdate que el grant es conceder. Por otro lado, dice conceder a los usuarios, personal y director, en este caso son dos, personal y director, está en inglés, los privilegios select y update sobre la columna salary, o sea, sobre la columna salario de la tabla staff. Acuérdate que la tabla se llama staff, el table, ¿no? En la cláusula anterior dice no grant all privileges on staff, es decir, conceder todos los privilegios sobre la tabla staff, ¿no? To manager, en este caso el tipo de autorización es administrador, ¿no? Which grant option, es decir, con la opción de conceder. Ahora, le decimos grant, conceder, mira, por código sería así, select, update, es decir, puede seleccionar y puede actualizar. Y entre paréntesis están colocando la columna que ellos pueden actualizar y que van a poder seleccionar estos dos usuarios, que todavía no se ha especificado, pero que le van a asignar esa opción de poder actualizar el salario y ver el salario. ¿De qué tabla? Pues de la tabla staff. Entonces ponen ahí on staff, to, y luego aquí vienen los usuarios que se supone ya han creado en el servidor, que es el usuario personal, ¿no? Y el usuario director. Punto y coma. Y todo eso lo ejecutas y listo. Ya se ha concedido el permiso, ¿no? De selección y actualización para el usuario personal y director sobre la tabla staff específicamente para la columna salario. De esa forma también podemos nosotros definir algunos permisos o niveles de seguridad, pero ya lo tendríamos que hacer a nivel de SQL, es decir, por código, ¿no? Bien, otros controles informatizados para entornos multiusuarios. Que hay algo importante, la autenticación, que es básicamente la validación de la identidad del usuario, que intenta, dice, tener el acceso al servidor de la base de datos, ¿no? Nosotros generalmente siempre nos conectamos como local, cuando es nuestra PC, ¿no? Local o el nombre del servidor, ¿no? Ahí, por ejemplo, se llama admin PC,
la imagen 2, y la forma de autenticación es Windows. Claro, ahí, por ejemplo, esa cuenta no tiene ni siquiera clave. Entonces, eso es una mala práctica, eso no podemos hacerlo de esa manera porque si no le ponemos contraseña a ese usuario, que va a ser el usuario administrador, pues cualquiera que vaya al servidor que encuentre la máquina prendida, pues entra, pone el nombre del servidor, pone aplicaciones Windows, modo Windows, y listo, ya ingresó al servidor. Y puede hacer lo que quiera, tengan cuidado. Y la segunda forma lo hacen ya mediante la dirección IP. Ponen la dirección IP, / ponen el nombre del servidor, y están intentando conectarse en modo SQL, pero no están usando el usuario SA. Es más, este usuario SA debe tener una contraseña mínimo de 16 a 18 dígitos, y incluso tener caracteres especiales y guardar esa clave bajo 7 llaves. ¿Quién, profesor, sería la persona responsable de tener acceso al servidor? El DBA. El Database Administrator se supone que es el especialista, que él va a ser el responsable de llevar a cabo no solamente la creación de las bases de datos, sino también él va a ser el responsable también incluso de ver por la seguridad informática, porque está bien, el especialista en realidad, mira, yo me encargo de la red, pero tú te encargas de ver todo lo que es seguridad de la base de datos, planes de mantenimiento, copias de seguridad, creación de usuarios, conceder y denegar permisos, etcétera, etcétera. Todo eso ya es responsabilidad del Database Administrator. Entonces, si tú te quieres dedicar de repente como administrador de base de datos, está bien. Empieza primero por aprender, por ejemplo, bien tu SQL Server, tus procesos almacenados, tus triggers, que es lo básico. Ve el tema de planes de mantenimiento, lo que se llaman tareas y alertas en SQL, que eso te puede ayudar un montón. Y luego ya puedes ir un poquito profundizando sobre el tema de seguridad, el tema de usuarios, y todo eso lo complementas. Y eso es lo que hace en realidad un TBA, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, han creado un usuario un poco raro, ¿no? Difícil, nadie se imaginaría pues tener un usuario de ese tipo, ¿no? Se llama S72. ¿Quién se va a imaginar que existe un usuario de S72? ¿No? Generalmente ponen el nombre de las personas, ¿no? J. Paredes, no sé, de repente, no sé, de García, de Daniel García, ¿no? Las iniciales de cuentas de usuario. O de repente a Cano, de Agustín Cano, o L. Purizac, o sea, son nombres que se van a poder de repente definir, pero si en el nombre del usuario, como tú ves ahí en pantalla, están usando alfanuméricos, o sea, están usando números con letras, y claro, la contraseña ahí es muy débil, como podemos ver, ¿no? Ahí debería tener pues una clave por lo menos de unos 10 dígitos, y también combinado con mayúsculas y minúsculas o caracteres especiales para hacer mucho más robusta el proceso de autenticación y de logueo, ¿no? De tal manera que nadie pueda acceder, ¿no? Entonces, bueno, es una recomendación en ese tema, ¿no? O al menos para ese caso. Por otro lado, me habla de que existen controles de acceso. Sí, existen dos tipos de controles de acceso. Uno de ellos tiene que ver con el control de accesos discrecional, es decir, el acceso discrecional al servidor. Emplea, dice, un mecanismo de SQL conocido con el nombre de control de acceso discrecional. Se basa en la concesión y revocación de privilegios. Por otro lado, también son pocas las limitaciones que existen, ¿no es cierto? Y vamos a ver en qué se basa este primer punto cuando habla de concesión y revocación de privilegios. Dice, un usuario específico tendrá diferentes privilegios sobre diferentes objetos, como veíamos hace dos láminas anteriores, ¿no? Teníamos a dos usuarios, director y personal, y ambos pues podemos concederle determinados permisos o determinados, en este caso, acceso a tablas específicas dentro de la base de datos. Y también podríamos denegar el acceso a las demás tablas, es decir que en una tabla sí está permitido su acceso y en otras no. Pero eso tenemos que definirlo nosotros. Tenemos que preguntar a la gerencia quiénes son los usuarios que se van a conectar y qué tipo de accesos van a tener y qué tipo de permisos van a conceder. Y todo eso lo puede hacer a nivel del servidor, a nivel de creación de cuentas de usuario. Por otro lado, también dice el acceso discrecional tiene que ver con pocas limitaciones. Existen muy pocas limitaciones, dice, sobre qué usuarios pueden tener, ¿no? qué derechos sobre qué objetos. Es decir, ¿tiene que haber ciertas limitaciones también, profesor, en el acceso? Sí, podemos también tener ciertas limitaciones a asignar a determinados usuarios, ¿no? No le puedo dar un control
total a los usuarios sobre todas las tablas. Eso no es correcto. Debemos de nosotros definir un usuario específicamente a qué tablas va a tener acceso y a qué tablas no. Por otro lado, dice, son soportados por la mayoría de sistemas manejadores de bases de datos relacional. Sí, y esto lo podemos hacer mediante las declaraciones en SQL, que van a permitir otorgar y conceder ciertos privilegios. Como yo te decía, ¿no? El grant es para conceder y el revoke es, en este caso, para eliminar. El DENI, así como lo escuchas DENI, con Y al final DENI, significa quitar permisos, pero el revoke los elimina de forma física, ¿ya? Ojo con ese detalle. El DENI, ¿qué hace? El permiso está, pero al decirle DENI, lo inhabilitas. Es como ponerle en enable false, para que me entiendan. Pero el revoke, no, el revoke los borra, los quita. Si tú concediste un permiso a un usuario y luego ejecutas el comando revoke, simplemente ya desapareció. Esa configuración, ese grant que tú asignaste, puedes quitar. Y lo eliminas de forma física con la cláusula revoke. Claro que hay una sintaxis que tendrías que revisar para ver de qué manera quitas algunos permisos que de repente has concedido y que ahora por normativa, por parte de la gerencia, por indicaciones dicen, ¿sabes qué? Mira, quítale los permisos al usuario, no sé, Juan 777, por decir, ¿no? Se ve un usuario así, ¿no? O al usuario 768, vamos a quitar. Ok, entonces lo haces con un revoke. Ventajas. Es un mecanismo muy flexible, por lo que puede ser usado en múltiples dominios. Desventajas del tema del acceso discrecional. Se trata de un método de todo o nada. Un usuario tiene o no tiene privilegios. Y la vulnerabilidad a ataques maliciosos como los famosos caballos de Troya, porque, por ejemplo, pues no imponen controles sobre cómo se propaga y usa la información una vez accedida. Por otro lado, otra desventaja es que a veces se requiere que el tratamiento de los datos difiera según su nivel de seguridad. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de control de acceso discrecional en SQL. El otro se llama control de acceso obligatorio, los famosos MAC. Y aquí se basa en políticas de nivel del sistema que no pueden ser modificadas por usuarios individuales. Aquí tenemos una vista de datos donde tenemos pues la tabla tipo de pedido, cliente y distrito, ¿no? Este mecanismo de vista proporciona un sistema de seguridad potente y flexible al ocultar partes de la base de datos, o sea, podemos ocultar partes de la base de datos a ciertos usuarios. Y son relaciones virtuales que no existen en realidad en la base de datos. Es decir, mediante una vista de datos también podrías mostrar la información, no de forma directa, es decir, no decirle select asterisco from cliente, porque estarías revelando el nombre de tus campos. Lo que tú puedes hacer es renombrar como una vista. No sé si tú te acuerdas cuando llevaste el curso de SQL, la gestión de base de datos, a veces le poníamos, ¿no? Append paterno as, ¿no? Y podemos ponerle apellidos, por decir, ¿no? O yo digo, estado civil, y le puedo poner as s de las iniciales estado civil. O sea, el hecho de que tú renombres una columna, renombres un campo, es una forma también de ocultar la información. Mi campo se llama nombre distrito, yo puedo ponerle as distrito. Y quien vea la tabla dice, sí, pues se llama distrito. No se llama distrito, se llama as distrito. Solamente que se está haciendo un query, una consulta o quizás una vista, pero con la columna renombrada. ¿Podemos hacer eso? Sí. Es como una especie de camuflaje, ¿no? De no revelar el nombre exacto del campo. También podría ser una forma de poder ocultar el nombre de los campos a través de una consulta. El otro tema tiene que ver con las copias de seguridad, que es importante. Debemos de tener respaldos de la base de datos actualizados para cuando se produzcan ciertos errores de pérdidas de datos, para garantizar la integridad física de los datos. Oye, ustedes manejan este tema de SQL, ponen ustedes backup, database, nombre de la base de datos, to disk, damos la ruta, ¿no? Donde queremos que se cree el backup, en este caso en la carpeta backup database y un bajo clínica, y el archivo a crear pues es un archivo back con extensión BAK. Which format significa que es una copia de seguridad completa, forma de formato completo.
El stats igual a 20, pues es el nivel de progreso, ¿no? Del porcentaje con el cual va a ir avanzando la copia de seguridad. Y luego pues termina en Go. Esto es en SQL Server. Ustedes que de repente ahora ya han llevado MySQL, y no sé si han ejecutado o han realizado copias de seguridad por código, debe ser muy similar a SQL, o sea, la sintaxis debe ser casi similar y solamente habría que probarlo y ver si es que funciona así para que ustedes también puedan generar sus propias copias de seguridad. Una recomendación, jóvenes, si ustedes están haciendo ya su sistema, su aplicación de su proyecto y están trabajando con aplicaciones web, sería interesante que cuando el usuario cierra la sesión, tú llames a un procedimiento almacenado y ejecute, por ejemplo, una copia de seguridad. Con eso estás tú, digamos, aumentando el nivel también de seguridad, porque a veces el usuario se conecta, ¿no? Cierra la sesión y todo lo que hizo se supone que ya está en el servidor. ¿Y por qué no darle la opción de que él cierre su sesión y que automáticamente se genere una copia de seguridad? Por ejemplo, podría ser. Si el usuario, por decir, ¿no? Está trabajando, no entra a las 8 de la mañana, inicia sesión y de repente se va a almorzar y a ese momento cierra su sesión, internamente la máquina empieza a generar una copia de seguridad. Podría ser. O cuando él finaliza su labor a las 5 o 6 de la tarde y sale de la oficina, cuando él cierre su sesión, tú internamente llamas al procedimiento para que ejecute una copia de seguridad de todo lo que ha avanzado el cliente, en este caso el usuario, ¿no? Claro, está dentro del sistema. Podría ser una opción. El otro punto tiene que ver con la integridad, ¿no? La seguridad, pues, en un sistema gestor de base de datos se trata de impedir básicamente la distorsión de la base de datos. Mediante esta se pretende proteger las bases de datos contra operaciones que introduzcan inconsistencia en los datos, ¿no? Eso tiene que ver con la integridad. Por otro lado está el cifrado, y esto me parece interesante, si pueden aplicar, ¿no? A ver si lo pueden aplicar en MySQL. El cifrado, pues, es la capacidad de poder ocultar algunos datos legibles, como por ejemplo las contraseñas. Y si tú logras hacer eso en tu base de datos, créeme que va a ser bien difícil que te puedan aplicar ese SQL Inject, porque es una forma mucho más segura. Estás encriptando datos. Y esto es algo que tiene SQL, ¿no? Por ejemplo, aquí están usando el Open Symmetric Key, que es básicamente el cifrado simétrico, con un certificado, utilizan un certificado, Description by Certificate, así es como se tiene que codificar, se pone el nombre del certificado, se va a llamar certificado ejemplo 1, y esta es una tabla que se llama la tabla datos cifrado Luisa, se llama datos cifrado Luisa. Y mira, si tú ves en el front, así se llama la tabla, y tiene como columnas, 3 columnas, tiene el nombre, tiene la columna cifrado tarjeta, cifrado clave, ¿correcto? Y con esas 3 columnas se van vamos en este caso a seleccionar esas 3 columnas, pero de forma adicional se va a crear otras 2 columnas, como es la tarjeta, acá dice desencriptada y clave desencriptada. ¿Qué sucedió? Sucedió aquí que cuando han almacenado la información, lo han enviado encriptado. Profesor, ¿se puede hacer eso? Claro que se puede hacer eso. Solo tienes que investigar un poquito. Código SQL. Es decir, cuando mandes desde el formulario esos datos como el número de tarjeta, la clave, puedes tú tener un procedimiento almacenado que tú llames y que ese dato que ingresó en texto el usuario se encripte y se almacene así, encriptado. Y que luego, mediante ese query, mediante esa consulta, internamente, si tú quieres visualizarlo, o sea, ya estamos hablando a nivel de DBA, o vamos a ver que el usuario pues se conectó y quiere ver los datos, va a ver eso. O sea, el que opere el sistema no debe ver nunca la contraseña del usuario, ¿no es cierto? Lo único que puede ver es el propio usuario cuando inicia su sesión. Si es él el que se está logueando, entonces, ¿ahora qué hago? Voy a desencriptar el dato. ¿Se almacenó encriptado? Sí, pues ahora vamos a desencriptarlo. ¿Cómo lo desencripto? Con la función convert. Convert varchar, y ahí están llamando justamente a la función decrypt by key para poder desencriptar el campo que se llama cifrado tarjeta, por ejemplo, mira, y se ha almacenado, ¿no?, con un valor 0x00808EE804. ¿Quién va a descifrar esa clave de tarjeta, no? Y claro, desencriptado sería pues la tarjeta 2147-55, que es el número de tarjeta de crédito probablemente o débito que están utilizando.
Y en el cifrado de clave, cuando han descifrado a través de esta misma función, la respuesta es, ¿no? Mi clave secreta, mi perro, password, mira, clave 1, 2, 3, pero eso en encriptación es otra cosa. Entonces, les dejo esta opción, investiguen un poquito más a ver en SQL si pueden, cómo encriptar un dato antes de ser insertado en una tabla, y para desencriptarlo, ahí tienen la respuesta, como está aquí en pantalla. De esa forma ustedes lo desencriptan. Pueden desencriptar, como se dice, ¿no? Muy bien. Una vez que hacen eso, que muestran la consulta, hacen un close, ¿no? Cierran, pues, la simétrica o la simetría de llaves. Es close, symmetric case, y luego llamas justamente a la clave simétrica que se ha creado, que se llama clave simétrica ejemplo 1. Todo eso lo tendrías que ejecutar para poder descifrar un campo que ha sido encriptado, para poder ver su dato y luego pues cerramos, ¿no? Para que quede tal cual. Entonces, esa es una forma interesante, me parece, que también podemos hacer para lo que es la encriptación de datos en un sistema, ¿no? Por otro lado, también está la tecnología RAID, que es básicamente el RAID, matriz redundante de discos independientes. El RAID significa The Redundant Array of Independent Bits, que en español vendría a ser pues matriz redundante de discos independientes. Se trata pues de una tecnología que combina varios discos rígidos, básicamente es hardware, para formar pues una única unidad lógica, donde los mismos datos son almacenados en todos los discos de redundancia. En otras palabras, pues es un conjunto de discos rígidos que funcionan como si fueran uno solo. Este tipo de implementación permite tener pues una tolerancia alta contra fallas, pues si un disco tiene problemas, los demás continúan funcionando, teniendo el usuario los datos a su disposición como si nada pasara. La tecnología RAID está consolidada, dice, hace décadas, ya que surgió en los Estados Unidos, en el estado de California, en la Universidad de Berkeley. Y esto se dio a finales de 1980. Entonces, aquí vemos, pues, ¿no? Como se dice, una matriz de varios discos, ¿no? Varios discos duros que al final pueden consolidar todo esto y que pueden ser almacenados, o todos esos discos, en un solo dispositivo, ¿no? Y van a funcionar como si fueran, pues, uno solo, ¿no? Entonces, es otra forma, otra manera de poder también hacer el almacenamiento físico de la información a través de este hardware, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Ahí están varios discos a la vez, ¿no? Todos están ahí según la imagen, servidor. Y para conformar pues el RAID es preciso, dice, utilizar por lo menos 2 discos rígidos. El sistema operativo en este caso mezclará los discos como una única unidad lógica cuando se graban los datos, y los mismos se van a repartir entre los discos del RAID, siempre dependiendo del nivel de RAID adoptado, como podemos ver líneas más abajo. Para las empresas o profesionales, la pérdida de información puede significar grandes perjuicios, y la tecnología RAID, ya consolidada ya hace algunos años, es una forma mucho más eficiente de proteger la información. Y en el caso de empresas que quieran pues garantizar su permanencia en el negocio. Es un tipo de tecnología que se establece para que funcione redundantemente los fallos que se vayan presentando. Claro, porque acuérdate que a veces en el equipo, en el sistema operativo pueden haber fallas, y a veces también se puede terminar dañando el disco. Entonces aquí es una forma de proteger la información mediante un almacenamiento compartido en varios discos que al final se consolidan y es uno solo. Entonces es otra forma, otra medida de hacer esa consolidación de la información. Seguridad en gestores de base de datos como por ejemplo Microsoft Access. Aquí se basa en la configuración de una contraseña general para los diferentes usuarios y un permiso a nivel de privilegios para cada usuario. En un sistema gestor de base de datos como por ejemplo Oracle, ¿no? Los privilegios estarían concedidos a conectarse a la base de datos mediante un inicio de sesión o mediante la creación de tablas, ¿no? Cuando uno crea la tabla de usuario, que también puede ahí uno definir pues los usuarios, una contraseña, etcétera. Y si quieres puedes aplicar también encriptación de datos, como acabamos de ver hace un momento, y es una forma también interesante de poder encriptar la información. Por más que te hagan SQL injection,
pues vas a tener ahí todo un algoritmo que va a ser difícil de descifrar. Porque cuando tú hagas la validación, puedes hacer que envíen, ¿no? El atacante va a ver todo un carácter, ¿no? 00x8, ¿y eso qué es? ¿Qué significa eso? Entonces, cuando el usuario se loguea, va a mandar el dato tal cual, pero internamente lo desencriptas y lo igualas. ¿Son iguales? Sí. Entonces, ten acceso. Si no, el dato que manda al desencriptarlo no son iguales, pues simplemente no va a poder, no va a poder acceder al sistema. Entonces, otra forma interesante. Si pueden aplicarlo en su proyecto de investigación, excelente, porque van a tener ahí un punto a favor en cuanto a la sustentación de su proyecto final, y si lo pueden implementar también en MySQL o SQL están usando, en buena hora, en buena hora. Muy bien, seguridad de un sistema gestor de base de datos en entornos web. Debemos incluir para este tipo de seguridad, como por ejemplo los servidores proxy. Claro, en toda aplicación web o en toda intranet que hay un servidor web, pues debemos tener servidores proxy, ¿no? Un servidor proxy es un servidor, es un equipo donde va a bloquear el acceso de ciertas páginas que se van a tener que configurar para que cuando dentro de la red quieran salir, ¿no? Quiera algún usuario quiera acceder a alguna página de índole, pues, ¿qué te digo? Está prohibido, como por ejemplo el Facebook, el YouTube o qué sé yo, alguna página de contenido explícito, no debe del empleado estar en esas páginas, bueno, lo bloqueamos en el servidor proxy. También podemos incluir cortafuegos, también podemos incluir algoritmos, ¿no? Comprendidos a través de mensajes. Podemos también hacer uso de firmas digitales, certificados digitales, Kerberos, que es otra forma también de seguridad, o mediante, en este caso, el Security Socket Ledgers, que tiene que ver pues con los certificados SSL. El Security HTTP por protocolo seguro o HTTPS, y también mediante la seguridad electrónica en las transacciones de los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tenemos, esto es una forma no segura de visitar una página cuando no utilizan la S del protocolo seguro. HTTP y poner la URL es una forma insegura. Y la forma segura es utilizando el protocolo HTTPS. Adicionalmente, tú, cuando desarrollas una página web, puedes también comprar el certificado de seguridad. Pagas unos cuantos dólares, te dan el código y eso lo incorporas en tu website, y eso significa que tu página web es segura, que tiene pues el nivel de seguridad, los permisos, el certificado de seguridad. Es todo un código que te genera, que tú lo puedes incorporar ya sea en el head, ¿no? En la estructura de la cabecera de la página, y con eso es una forma de garantizarle también al usuario que la página es segura. Bueno, otro tipo de seguridad pues es el uso de los chips, por ejemplo, o la lectura biométrica, ¿no? Como ejemplo, o la firma digital, ¿no? Son formas también de entornos de seguridad que podemos aplicar. Bien, aquí tenemos la seguridad básicamente en lo que es el tema de un sistema de gestor de base de datos, ¿no? Para entornos web. Aquí tenemos pues los servidores, podemos tener nuestro servidor en MySQL, o quizás en Oracle, o quizás en SQL, podemos tener nuestro servidor FTP, File Transfer Protocol, o el protocolo de transferencia de archivos. Podemos tener un servidor anti-spam, interesante, mira, o un servidor antivirus que habría que implementar, y todo eso pues se conecta al dispositivo de servidores, en este caso pues a este switch, que a su vez se conecta con la red LAN, y esta red LAN pues tiene otros equipos conectados, como por ejemplo un computador, en este caso se llama Salón, por ese nombre, y también hay otros equipos como por ejemplo una impresora multifuncional, y todos ellos pues van a tener acceso a esa red. Y también hay un punto de acceso inalámbrico, o sea, hay un router que también va a conectar va a conectar a algunas portátiles, algunas laptops de forma remota, de forma inalámbrica. Y este switch o hub, en todo caso, va a tener que salir a otro switch principal, pero en ese proceso de salir hay una configuración que es en este caso el firewall de la red LAN, y este switch a su vez, mira, no está dentro de los otros servidores, sino es un switch aparte que administra, mira cómo lo han diseñado así, ¿no? Es un switch para el servidor de la base de datos que se conecta con el servidor FTP y el servidor anti-spam y antivirus, y aparte está en otra conexión, o sea, en otro switch aparte está pues el servidor web, el servidor de correo, y también un servidor llamado Jamdoor.
¿Es lo ideal, profesor, tener varios servidores dentro de una red LAN? Sí, la recomendación es eso. No se te vaya a ocurrir en un solo computador instalar tu Oracle, instalar pues las cuentas de correo, generar la página web, el servidor web, porque estarías concentrando todo, centralizando. Y lo peor que puedes hacer es centralizar, porque si se va el sistema, cae el servidor y cae toda la conexión, o sea, se caen todos los servicios. Y no es lo ideal. Lo ideal es que tengas varios equipos y que en cada equipo tú lo conviertas en un servidor distinto. Entonces, quizás Cueva o Cano o García o Purizac era profesor. Entonces, en conclusión, yo puedo tener varios servidores dentro de una empresa. Sí, si se cae el servidor de la base de datos, no pasa nada. El servidor de base de datos, perdón, si se cae el servidor web, no pasa nada con el servidor de base de datos, porque el que se ha caído es el servidor web, es donde están almacenadas las páginas web. Pero el servidor de base de datos sigue estando activo para el software de escritorio o el sistema que están los usuarios interactuando. Solamente se afectó el servidor web. ¿Me dejo entender? Si por decir se cae el servidor de correo, no compromete el servidor de base de datos y tampoco compromete el servidor web. Solamente habría que ver cuál es el problema con el servidor de correo. Si cae el servidor de la base de datos, pues no compromete ni al servidor web ni al servidor de correo. Aquí, si se cae el servidor de la base de datos, lo que debemos hacer es en la página web preguntar, ¿hay conexión? No, no hay conexión. Entonces redireccionamos ese website, esa página web, a otro servidor, que sería un servidor remoto, un servidor espejo donde podamos hacer la extracción de la información, quizás para hacer al menos tipo read, tipo lectura, para poder ejecutar select y no insertar ni actualizar por ahora hasta restablecer el servicio del servidor principal de la base de datos. Todo esto sale finalmente tiene que tener salida a la nube, y claro, para esto pues hay un servidor proxy que va a verificar, ¿no?, qué páginas son las que se pueden acceder hacia afuera, hacia la nube por parte de la red LAN. Va a haber también un firewall ahí, y finalmente pues luego sale la salida al router, y el router final ya te da acceso a la nube, ¿no? Entonces esto es un esquema, una forma de trabajo. Finalmente veamos cómo es que se trabaja en este caso en el administrador, o cómo es en este caso, pues, como se dice, la administración, ¿no?, de una base de datos, ¿no?, con quiénes son los que intervienen, quiénes son estos agentes, que es importante también en este caso considerar, ¿correcto? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la administración, ¿no?, de la base de datos, cómo es que se debería de trabajar, ¿no? Tenemos, claro está, una red LAN, tenemos por aquí la empresa, como ejemplo se llama Caja de Seguros Sociales, un ejemplo de empresa. Podría ser incluso de repente una pyme, una MIPE. Y claro, dentro de esta empresa pues hay una red LAN y tenemos una serie de clientes que van a estar conectados a esa red. Y esta red, para tener acceso hacia afuera, pues a la nube, va a tener que implementarse un firewall. Y este firewall debe dar o permitir el acceso en algún momento al servidor de la base de datos, como también a un servidor remoto. Recuérdense que el servidor remoto nunca debe estar físicamente dentro de la empresa. Debe estar en otro lugar, fuera de esta red LAN, por eso se llama servidor remoto. Y también existen algunos usuarios del esquema cliente-servidor, como es el programador, pero también está el administrador de la base de datos. También está, pues, el administrador de la red, que es el administrador que brinda, pues, el soporte no solamente a la red LAN, sino también al sistema operativo. El programador es el último de la pirámide, ¿no? Yo siempre digo, el primero es el administrador de la red, porque es el que nos va a permitir dar la performance de la instalación de la red, la configuración, los firewalls, o sea, todo lo que implica, pues, el funcionamiento de la red, así sea, al margen si es una red alámbrica o inalámbrica. Y luego el segundo actor, digamos, dentro de la pirámide, es el DBA, el administrador de la base de datos, porque él tiene que no solo hacer el modelamiento, la implementación de la base de datos, sino también aplicar restricciones de campo, ver el tema de seguridad, usuarios, accesos, niveles, etcétera, niveles de acceso. Y luego ya viene el programador, que se supone es la persona que va a desarrollar el sistema. Existen ciertas tareas que el administrador de base de datos tiene que realizar, que es parte de su función, es parte de su responsabilidad. Y dentro de estas responsabilidades que tiene o que debe de tener en este caso, por ejemplo, es configurar el gestor de base de datos de SQL Server, gestionar los servicios de SQL Server, gestionar también las instancias en cuanto a la instalación del SQL Server.
y realizar el seguimiento, ¿no? y análisis de la carga de trabajo de la instancia de SQL, así como también optimizar el funcionamiento, ¿no? del servidor de la base de datos. También él debe de establecer los procesos, por ejemplo, de backups, los procesos de copia de seguridad y de restauración, así como también el hecho de poder configurar la disponibilidad de los datos. Y esto, pues, de acuerdo con las políticas que tiene en este caso la empresa, ¿no? Para finalmente poder gestionar las configuraciones también incluso de la red, si es que es parte de su labor, y en algún momento va a tener que hacer ETL, procesos de ETL, procesos de importación y exportación de datos. Todo eso lo hace un DBA, esas son sus tareas, sus funciones. Finalmente, dentro de estas tareas, pues está que él pueda implementar la base de datos y que esta base de datos va a tener que estar alojada en el servidor de la base de datos, y esta base de datos pues debe de generarse siempre bajo un cierto criterio. Yo sugiero que sea de forma diaria, las famosas copias de seguridad o copias de respaldo, los famosos backups. Estos backups de lo que es la base de datos no solamente puede ser de un database, puede ser del datamart o del data warehouse en el supuesto caso que estén usando sistemas BI. Y claro, esta información debe ser almacenada en un servidor remoto, un servidor que no está dentro de la empresa. ¿La empresa puede tener, profesor, necesidades de la información? Sí, claro que sí. Esas necesidades de información generalmente pueden ser a nivel estratégico, a nivel táctico o a nivel operacional. Cuando hablamos de que la empresa necesita tomar decisiones a nivel operacional, estamos hablando de los sistemas transaccionales. Y cuando hablamos en este caso, de necesidades de la información a nivel estratégico y táctico, pues estamos hablando ahí de nuestras soluciones en Business Intelligence. Y claro, a nivel operacional, pues tiene que ver con que se puedan realizar las operaciones, las transacciones, ¿no? En el día a día. Y quienes toman decisiones a nivel estratégico, pues generalmente lo hace la alta gerencia, y a nivel táctico lo hacen los jefes de área o los jefes de línea, ¿no? La unidad de mando de gerencia a nivel medio, que también se le conoce. Con toda esta información, para que puedan ellos tomar decisiones, pues necesitan de un sistema de soporte a la toma de decisiones. Este sistema de soporte a la toma de decisiones también se le conoce como sistemas OLAP. Claro que para eso necesitamos que nuestra base de datos tenga que migrar toda la información mediante el proceso de extracción, transformación y carga de datos, mediante el proceso de ETL, y se almacene pues esto en un data warehouse o un data mart, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de que es un data mart, una base de datos dimensional, pues de un área específica de una empresa, mientras que el data warehouse es una base de datos dimensional de toda la empresa. Y ya sea un data mart o un data warehouse, son la base de datos dimensionales que van a tener acceso al famoso Cubo Lab, ¿no? Que finalmente va a interactuar con los dashboards, con los reportes. Estos dashboards, que son reportes que se han creado en función a todo un análisis que se ha tenido que realizar, en función al tipo de información que ellos necesitan acceder. Y los usuarios finalmente van a tener acceso a estos sistemas OLAP, estos sistemas de soporte a la toma de decisiones, mediante pues un logueo, ¿no? Mediante una interfaz de acceso. Y tiene que haber ahí incluso también un nivel de acceso, un nivel de seguridad. ¿Ok? Bien, no sé, jóvenes, si hasta aquí hay alguna pregunta, consultas. ¿Estamos claros? He tratado de resumir el tema de seguridad de base de datos y creo que mediante el esquema se sintetiza esa parte. Conclusiones. Las bases de datos han hecho avances significativos en el manejo de la seguridad de las bases de datos. Por otro lado, también existen varias aplicaciones que manejamos hoy en día y que requieren de confidencialidad, ¿no? Necesitan de algunos modelos más sofisticados en tema de seguridad, como por ejemplo las entidades bancarias, las entidades médicas, los departamentos gubernamentales o incluso departamentos donde se aplica inteligencia militar, que manejan información y que debe estar dentro de una base de datos, entonces necesitan también tener cierto nivel de seguridad y de confidencialidad. Aunque la implementación de seguridad más sofisticada no es una tarea fácil, claro que no, pero debemos hacer justamente eso, ¿no? El esfuerzo por lograr que nuestros datos, que nuestra información siempre esté dentro de lo posible, como se dice, dentro de lo humanamente posible, esté seguro, ¿no? De tal manera que nuestros sistemas sean seguros, ¿no? Para evitar justamente ser blanco de, digamos, de lo que es un hackeo o una inyección SQL, un ataque remoto, ¿no? Como recomendaciones,
¿qué podemos recomendar a nivel de seguridad de base de datos? Primero, limitar el acceso a los usuarios y el número de administradores de la base de datos. 2, respaldar la información de las bases de datos, eventualmente mediante backups. 3, implementar métodos de autenticación para no dar un acceso libre a la información. 4, implementar seguridad a través de periféricos, tanto de nivel de hardware como también a nivel de software. 6, conocer los diferentes tipos de ataques que se pueden sufrir a nivel de base de datos y tratar de prevenir esto con anticipación. La prevención es fundamental. Quizás aquí Cueva dirá, profesor, ¿usted está hablando de planificación? Claro, para eso tú tienes que planificar, tienes que hacer una evaluación. Acuérdate, evaluación de activos de IT, evalúa tus activos de TI. A nivel de hardware, a nivel de software, evalúa cuáles podrían ser las posibles incidencias, cuáles serían las posibles amenazas, a qué riesgos podríamos estar expuestos, qué medidas preventivas podemos implementar. Eso lo podemos hacer en el tiempo dentro de una empresa. Por otro lado, también debemos mantener los servidores de base de datos bien protegidos en una sala de acceso restringido en donde los administradores puedan acceder mediante un acceso remoto. Finalmente, podemos crear diversas normas y procedimientos que determinen exactamente pues quiénes son los usuarios o las personas que van a tener acceso a la información a través pues de un marco de políticas, ¿no? A través de un marco de normas que van a tener que definirse dentro de la empresa, ¿no? Porque en una empresa pues hay varios usuarios y habría que ver si es que todos van a tener acceso o no. No usar tampoco superusuarios administradores a nivel de base de datos en tareas diarias. Interesante. No usar, por ejemplo, el usuario SA todos los días cuando queremos hacer transacciones. El SA es un superusuario, ¿recuerda? Entonces, de repente en el sistema no valdría la pena hacer la conexión como un usuario SA a nivel de programación, sino un usuario limitado con acceso dependiendo de quién es el que se va a loguear y para que no tenga acceso a toda la base de datos, ¿no? Más aún cuando se quieran hacer pues transacciones y consultas de datos de forma diaria. Las cuentas propietarias o las cuentas dueñas de los esquemas no deben ser usadas para la ejecución de aplicaciones. Los DBA no deben tener privilegios para modificar o leer información de las aplicaciones. La actividad, en este caso del sistema operativo, que afecte la base de datos debe ser restringida y también debe de ser auditada. ¿Ok? Entonces, a eso básicamente se refiere el tema de las recomendaciones que estamos, en este caso, brindando. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Preguntas, consultas? Brian. Ninguna, profe, todo claro. Vamos claro, ya, muy bien. Ok, jóvenes, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente actividad. Nos vemos. Chau, chau. Listo, profe. Ok, a ver.